en el alma y en la mente. No es superficial. Tú no lo puedes ver con tus ojos físicos, pero la palabra de Dios tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo de tu ser. Y eso es lo que hace en nosotros que nuestras vidas sean transformadas. Debes saber que la palabra de Dios tiene poder y Dios no te rechaza por el proceso que tú puedas estar pasando en este momento. Dios no te hace de menos, al contrario, Él está dispuesto a ayudarte. Él quiere extender su mano y sostenerte en medio de ese proceso difícil que tú estás viviendo. Él quiere ayudarte a pasarlo. Y la transformación no se trata solo de un momento, más bien habla de un proceso continuo donde cada día nosotros tomamos la decisión de dejar de hacer ciertas cosas y adoptar nuevos hábitos según lo que hemos aprendido y lo que consideramos del fundamento de nuestra fe. Esas son las cosas que transforman nuestra vida. Y el fundamento de nuestra fe, ¿cuál es? Sino su palabra. Y por eso nosotros creemos que su palabra transforma y penetra hasta las cosas que ni nosotros mismos tenemos la conciencia que están dentro de nosotros. Pablo dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en nosotros será fiel en completarla. ¿Cuántos pueden decir amén a esta verdad? Yo te quiero decir en esta noche que la palabra de Dios está llena de verdades. Nosotros conocemos cuatro verdades espirituales cuando una persona viene a Cristo, las que son las leyes espirituales. Pero la palabra en sí misma es la verdad. Y cuando tú cimientas tu vida en esa verdad, es que tú puedes crecer y avanzar. Y la obra que Cristo comenzó en ti, la obra que Cristo comenzó en mí, Él se encargará de perfeccionarlas. ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Que tomemos una decisión. Que tomemos una decisión y que permanezcamos firmes en esa decisión. Así que en esta noche te voy a hablar acerca de la sobriedad. Ser sobrios. Qué difícil ser sobrios en un mundo que vive descontrolado. Pero Dios nos llama a vivir de esa manera. Qué difícil ignorar las voces de los que hablan a nuestro alrededor, contrario a lo que tú sabes que eres. Qué difícil ignorar las voces que hay en nuestras mentes, que quieren ir en contra de lo que Dios ha dicho que tú vas a hacer. Pero esa es nuestra lucha diaria. Y fuimos llamados a vivir de manera sobria. Y a medida que vayamos avanzando en esta reflexión y en esta enseñanza que el Señor me dio, vamos a ir tocando diferentes pasajes de la Biblia donde se menciona y se hace un llamado a estar sobrios. Y particularmente hay unos versículos que nos exhortan a vivir en sobriedad, junto de la mano de velar, cuando el tiempo está cerca. Y el tiempo está cerca. El tiempo está cerca y no podemos estar dormidos. Necesitamos despertar, que nuestro espíritu esté despierto, que nuestra mente esté clara, que estemos conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir. Pero ¿qué es la sobriedad? ¿O qué significa estar sobrios? Y nosotros podemos decir que cotidianamente en el mundo, escuchar la palabra sobrio o sobriedad se asocia o se usa en el contexto de una persona que no sufre los efectos del alcohol o de alguna droga o de algún producto embriagante. Generalmente cuando la sociedad habla de estar sobrio se refiere a ese detalle en particular. Estar libre de la influencia de productos embriagantes. Por eso, cuando una persona que ha sido alcohólica o que ha sufrido algún tipo de adicción a alguno de estos productos, cuando lleva tiempo sin ingerirlo, nosotros decimos,
lleva tanto tiempo sobrio, ¿verdad? No ha consumido, en su cuerpo no ha entrado alguna sustancia que lo ha puesto en un estado de embriaguez, que es lo contrario a la sobriedad. Pero lo que te acabo de mencionar es parte de lo que significa estar sobrios, pero no se limita simplemente a eso. Cuando nosotros llevamos esta palabra a la luz de las Escrituras, encontramos que tiene un significado mucho mayor, que no simplemente se limita a eso, y que es una de las cualidades con las que nosotros como cristianos somos llamados a vivir. Bíblicamente, ser sobrio implica tener una mente clara, estar alertas, tener dominio propio, estar vigilantes, estar libres de la influencia del pecado o del sistema del mundo. Por eso te digo que nosotros somos llamados a vivir sobriamente en medio del sistema del mundo. Tú y yo no podemos meternos en una burbuja, tú y yo no podemos escondernos en una casita para así vivir sobriamente. No, es que en medio del mundo nosotros somos llamados a ser sobrios, a vivir con una mente clara, a tener dominio propio de cómo nosotros vamos a reaccionar ante las situaciones que se nos presentan. Porque tú y yo no tenemos control de lo que vamos a enfrentar, pero sí tenemos control de cómo vamos a reaccionar. Y ahí está la importancia de ser sobrios. Ser sobrios es ser llamado a ser sensatos, a ser razonables, a ser prudentes, a ser juiciosos. La mente de un sobrio no está bajo el control de una fuerza externa peligrosa. Si nosotros hablamos de nuestra vida como cristianos, esa fuerza externa peligrosa serían las tentaciones, sería el pecado, serían esas sustancias que representarían el alcohol y una droga para una persona física. Y eso nosotros es lo que tenemos que echar para afuera. Y no es que el pecado haya desaparecido, ni tampoco las tentaciones, pero en un estado de sobriedad ya no gobiernan tu vida. Ya no son los que dictan la manera en la que tú vas a tomar decisiones. Ya no son los que hacen que tú vayas por la vida siendo irresponsable en lo que haces o en lo que decides. Podemos decidir correctamente qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Una persona sobria no es solamente aquella que evita los excesos, sino que es aquella que no necesita demasiado, que aprende a vivir con lo justo, no porque se prive, más bien porque decide, porque libremente ha tomado esa decisión de vivir sin excesos. No es esclavo de sus deseos. Eso es vivir de una manera sobria. Por lo tanto, podemos nosotros decir que la sobriedad es un estado de nuestra mente que nos permite pensar y razonar con claridad. Hay gente en el mundo que no necesita beber alcohol para tomar decisiones irresponsables. Hay gente en el mundo que no necesita estar bajo los efectos de una droga para vivir de manera descontrolada. Y eso lo podemos ver en nuestros días y en la cotidianidad que vivimos. Cuando porque a uno le tocaron la bocina, se bajó y cogió y disparó su arma. No es una persona sobria. Actuó bajo una emoción. Y esa decisión irresponsable le trajo consecuencias. Y eso es lo que Dios quiere que hoy aprendamos. Dios hoy nos trajo un mensaje para cuidarnos, porque quiere que permanezcamos hasta el fin. Ser sobrio no significa
Ser sobrio significa que no nos dejamos cautivar por ningún tipo de influencia que nos aleje del buen juicio. La persona de mente sobria no está intoxicada. Lo de afuera no altera lo que está por dentro. Lo que me rodea no puede cambiar quién yo soy. Qué importante es que tú recuerdes cuál es el fundamento y cuáles son esa calzada fuerte en la que tú has decidido creer. Dice que un sobrio puede reaccionar tranquilo aun cuando esté bajo presión. Tiene dominio propio en todas las áreas de su vida, no solamente en algunas, en todas las áreas de su vida puede tener dominio propio. Y si recordamos, las Escrituras nos dicen que cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, somos sellados con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo dice que no es un espíritu de temor, más bien es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él mismo nos está dando la herramienta con la que podemos vencer al mundo en el que vivimos. La palabra de Dios nos habla en 2 de Timoteo 4:5. Pablo instruye a Timoteo en lo que tiene que hacer. Pero antes de llegar al 5 vamos a leer el versículo 3, que dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Y yo te pregunto, ¿no es eso lo que estamos precisamente viviendo? ¿No es esa la sociedad en la que nosotros tenemos que movernos día tras día? Pablo le está diciendo, va a llegar el tiempo donde la gente vivirá embriagada en sus deseos y buscarán lo que sus oídos quieren escuchar, aquello que les hace sentir bien. No están buscando gracias, mi amor. No están buscando una corrección, no están buscando que les digan la manera, no, ellos lo que quieren es sentirse bien como están viviendo. No confrontes mi realidad, déjame como estoy. Pero eso no quiere el Señor. El Señor quiere transformarnos. Y sigue, ahí viene la instrucción que Pablo le da a Timoteo. En el versículo 5 le dice: pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Y eso es lo que Dios nos quiere decir hoy en la noche. Pero tú, Frankie, pero tú, Priscila, pero tú, Jennifer, sé sobrio en todas las cosas. Estás llamado a vivir sobriamente. Otras traducciones de 2 de Timoteo 4:5 expresan esa misma instrucción que Pablo le da a Timoteo. Por ejemplo, en la versión Nueva Traducción Viviente le dice: debes mantener la mente clara en toda situación. En la traducción Nueva Versión Internacional le dice: sé prudente en todas las circunstancias. En la traducción Lenguaje Actual le dice: y tú mantén la calma en todo momento. Todas estas me hablan de un estado de la mente. Antes de que hagas algo, detente, piensa, mantén tu mente clara. Cuidado con el enojo. Cuidado con el exceso de tristeza en tu vida. No tomes decisiones cuando tú estés bajo esa influencia. No lo hagas. No lo hagas. Cuando tú te encuentres bajo presión,
sé sobrio. Cuando en tu diario proceder, sé sobrio. Ante las situaciones que podamos enfrentar, sé sobrio. Mantén tu mente clara. Mantén tu mente en calma. Sé prudente en todas las circunstancias. ¿Y sabes qué? Eso es difícil. Eso no es tan fácil como se dice. Eso cuesta. Tomar tu cruz y seguir a Cristo es eso. Cuesta. Va a doler, pero va a traer recompensa a nuestra vida. También podemos encontrar en Primera de Pedro. Pedro escribe su carta dirigiéndose a un grupo de cristianos que vivían en la parte norte de Asia Menor. Probablemente incluía a judíos como a gentiles. Al principio de la epístola, Pedro identifica a los destinatarios de esta carta como extranjeros. Y esto nos deja entender que él no solo le está hablando a los judíos o a gentiles, a los que va dirigido, pero también a cualquier cristiano que se distinguiera de la cultura a su alrededor. Nosotros no somos de este mundo. A veces se nos ha hecho tan común repetir eso. No somos de este mundo, pero a veces dejamos que el mundo moldee la manera en la que vivimos. No somos de este mundo, por lo tanto, no podemos acoplar las maneras del mundo para vivir. Y en Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Conoce la verdad. Ármate con las herramientas que necesitas para enfrentarte. Sé sobrio y espera por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sé sobrio porque vas a tener tu recompensa cuando Cristo sea manifestado. Primera de Pedro 4:7, él continúa hablándole en esta carta y les dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velen en oración. Ahora acompaña la palabra sobrio con velar. Y particularmente en este versículo dice: velad en oración. ¿Qué te está diciendo? Que debemos tener una mente clara, estar atentos a la necesidad de orar y de aprovechar cada ocasión para hacerlo. Sé sobrio, pero tienes que velar. Sé sobrio y vela en oración. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando tú eres sobrio en la manera en la que vives, no vas a ignorar las maquinaciones de Satanás. Él busca atacar tu mente. Él busca atacar tus emociones. Esa es su estrategia principal. Nuestro campo de batalla es la mente. ¿Cuántas veces al día nosotros tenemos que recordarnos las promesas del Señor para vencerlas? Yo tengo que recordarlas muchas veces al día. Y cuando esos pensamientos quieren venir, yo le recuerdo a mi mente que Cristo es el que gobierna mi vida. Que Cristo es el que tiene el dominio de mis emociones. Que yo me sujeto a su voluntad. No Él se sujeta a la mía. Yo me sujeto a su voluntad. Estando en Getsemaní, el mandato de Jesús a sus discípulos somnolientos sugiere la necesidad de una mentalidad sobria. ¿Qué les dijo Él a sus discípulos en Marcos 14:38? Les dijo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas veces en nuestro caminar como cristianos nosotros nos enfrentamos
a una nubla espiritual. Muchas. En el camino muchas. ¿Cuántas veces tú tienes que luchar con la carne para orar? Muchas, muchas. Hay días en los que tú te levantas y no quieres orar. Pero ¿qué es mayor en ti? ¿Cuál es la decisión correcta en ese momento? ¿Dejarme llevar por lo que siento o por lo que sé que tengo que hacer? Tienes que ser sobrio al decidir. La sobriedad en la vida cristiana nos lleva a vivir una vida centrada en el propósito de Dios. Es tener una conducta moderada y responsable. Es tomar decisiones entendiendo que hay consecuencias. Es ser responsable en lo que decides hacer, pero también es ser responsable en lo que decides no hacer. En Primera de Tesalonicenses, Pablo le escribe esta carta a la iglesia que él estableció en Tesalónica. Y como la mayoría de sus cartas iba dirigida a exhortar, a animar, a corregir, a que permanezcan firmes y alertas, esta no fue la excepción. Así que Pablo les aconseja, hablando de la venida del Señor y de cómo será, les dice en Primera de Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay muchas cosas ocurriendo a nuestro alrededor, hay muchas cosas ocurriendo en el mundo que tal vez no están tan cerca, pero sí nos afectan. ¿Qué vas a decidir? ¿Irte con la histeria del mundo o permanecer firme? Velando, creyendo que todas esas cosas tienen que ocurrir, pero que tú fuiste llamado a ser sobrio. Tito. Pablo le escribe a Tito. En el capítulo 2, en el versículo 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Que vivamos con una mente clara. Que vivamos pensando en todo lo justo, en todo lo verdadero. Y que vivamos en profunda reverencia y amor a Dios. Es la manera correcta en la que podemos vivir mientras esperamos que Él venga. Efesios 5:18 dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Y este versículo implica algo, que solo podemos ser una de esas dos cosas, no podemos ser las dos a la vez. ¿Qué quiere decir? Que si perseguimos la embriaguez, no podemos perseguir a Dios. Que si nosotros queremos que las sustancias nos controlen, tampoco podemos ser controlados por el Espíritu. Si los deseos de este mundo gobiernan nuestra vida, tampoco estamos dejando a Dios que nos gobierne. Tú tomas la decisión. O te embriagas con el vino o eres lleno del Espíritu. O eres frío o eres caliente. Pero no puedes estar con un pie aquí y con un pie acá. El Señor es claro con nosotros. En Él no hay variaciones, en Él no hay intermedios. O todo o nada. O me sirves con todo o no lo haces. O me siento en el trono de tu corazón o no me siento y sientas otra cosa. O te sientas a ti mismo. La decisión la toma cada uno. El mundo en el que vivimos está embriagado en deleites, en placeres, preocupados por tener la aprobación de los que le rodean. Eso es las redes sociales. La gente busca que los demás le aprueben.
No podemos vivir de esa manera. Se ocupan en acumular tesoros en la tierra para sí mismos. Por lo tanto, vivir en sobriedad se vuelve un reto. Las decisiones irresponsables, la experimentación insensata con sustancias o comportamientos dañinos. ¿Comportamientos como cuáles? El último que hace poco hablaron de la gente que quiere ser un animal. Son comportamientos que dañan, que están dañando la identidad de la gente. ¿Cuál es la necesidad? Si Dios hubiera querido llenar la tierra de animales, hubiera hecho solamente animales. Pero su palabra es clara cuando dice que Él creó al hombre y a la mujer, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la necesidad de degradarnos nosotros mismos al nivel de un animal? Eso no es lo que Dios quiere. Por lo tanto, las personas de mente sobria eligen abstenerse de prácticas que los llevarían al pecado. Es una elección. Esto se lo dije a Vale hace poco. Lo que es lógico para ti como hijo de Dios no es lógico para el mundo. El mundo no le va a encontrar lógica. Y Proverbios 23:9 dice: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No esperes que el mundo entienda tu manera de vivir. No lo hagas. Nosotros vivimos de manera diferente. Y no puedes esperar que la gente del mundo, que vive aún en ignorancia, entienda que ya tú no vives de esa manera. La gente vive en un estado de total confusión. Ya no saben en qué creer, ya no saben qué buscar, no saben con qué llenar ese vacío que hay en su alma que solamente Dios lo puede llenar. Nada ni nadie más lo puede hacer. Nada. Pero se han gastado la vida buscando y buscando y buscando y no han encontrado eso que les pueda llenar. ¿Y sabes qué? No lo van a encontrar. Porque el único que puede llenar ese espacio en tu vida y en la mía se llama Cristo. Se llama Cristo. No corras a ningún otro lugar. Es Cristo. La sobriedad nos permite vivir una vida en armonía con la voluntad de Dios. Y te voy a decir 2 ejemplos rapidito, no voy a abundar mucho en ellos. El primero que habla la Biblia es Daniel. Todos conocen la vida de Daniel, quien a pesar de estar rodeado de lujos y comodidades en la corte del rey, se mantuvo fiel a su Dios y no cedió ante las tentaciones del poder y de la vanidad. En Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Fue una decisión que salió primero de su corazón y luego la llevó a la realidad. Él decidió primero aquí. No, el que está sentado en mi corazón es Dios. Y si Él está sentado en el trono de mi corazón, no hay espacio para nada más. Daniel estuvo en Babilonia, pero decidió no contaminar su vida. Fue sobrio al tomar decisiones y eso hizo que Dios lo respaldara y cumpliera cada cosa por la que Daniel fue a Babilonia. Daniel vivió una vida en armonía con la voluntad de Dios, aun cuando a su alrededor todo era descontrol, todo era vanidad, todo era lujo, pero él decidió primero en su corazón mantenerse fiel al Señor. Tomó una decisión sobria, que cuidó su vida, pero también cuidó la vida de sus amigos, de todo el pueblo.
y cumplió la voluntad de Dios en medio de Babilonia. Y así tú y yo podemos vivir hoy. Cumplir la voluntad de Dios en medio de un mundo que vive en un caos completo. Si somos sobrios en nuestras decisiones, lo podemos hacer. El segundo ejemplo, encontramos a Noé. Él fue sobrio y fiel a Dios durante su vida, a pesar de que la sociedad de su época vivía igual, en un caos completo, en un descontrol completo. Pero Dios encontró en Noé un hombre en el que podía confiar. Y aunque Noé tal vez en ese momento no entendió el plan completo de Dios, decidió ser obediente y empezó a construir lo que Dios le dijo que hiciera. Él vivía en medio de una sociedad inmoral y corrupta, pero él se mantuvo sobrio y llevó a cabo la tarea que Dios le había encomendado de construir el arca para salvar a su familia y a todos los animales que Dios le dijo que metiera en esa arca. Su sobriedad y fe en Dios lo hicieron encontrar gracia a los ojos del Señor. Y eso marcó la diferencia en el tiempo que él vivió, porque sabemos bien que todo el que no entró en el arca murió en el diluvio. Ninguno prevaleció, más que Noé, su familia y los animales que entraron en esa arca. ¿Es posible ser sobrios en un mundo corrupto? Es posible. La sobriedad te lleva a ser fiel al Señor. Cuando somos sobrios, somos capaces de mantener la mente y el corazón centrados en las cosas que realmente importan, en las cosas que nos acercan a Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. Y esa es la descripción más clara de lo que es ser de mente sobria. Vestirnos de Jesucristo. Cada día, coge y vístete de Cristo, de su mansedumbre, de su paz, de su gozo, y vive una vida sobria. Los enemigos de la sobriedad son la ignorancia. No podemos ser sobrios y juiciosos si ignoramos la voluntad de Dios. Necesitamos conocer qué Dios me llamó a hacer. Yo no puedo vivir en ignorancia si quiero ser parte de los planes que Dios ha preparado para mi vida, ha preparado para el lugar en donde vivo, ha preparado para el lugar donde me congrego. Necesito conocerlo. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. No nos conformemos a esos deseos que manejaban nuestra vida antes. Más bien conozcamos la voluntad del Señor. Pablo le dice a Timoteo en Primera de Timoteo 1:13: habiendo yo sido, todos conocemos de dónde salió Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en mi ignorancia. Él reconoce que todo lo que hizo fue porque ignoraba la verdad a la que Cristo lo llevó cuando lo encontró en el camino a Damasco. Y él reconoce: yo hice todo eso, pero ignoraba la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Otro enemigo de la sobriedad es el prejuicio. Y el prejuicio es un juicio o una opinión negativa
Son barreras mentales que nosotros podemos levantar. Y eso también impide que nosotros vivamos sobriamente. El afán, la malicia, el enojo, la envidia, los celos, la amargura, todas estas cosas afectan nuestra capacidad de razonar y actuar con sobriedad. Pero yo te leí al principio Hebreos 4:12. Y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y si tú en esta noche reconoces que algo de esto ha estado habitando en tu vida, esta es la noche en la que el Señor quiere que tú se lo entregues. Y que la palabra del Señor corte hasta lo más profundo de tu ser eso que no te permite vivir de una manera sobria. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Romanos 12:2 nos dice, no se adapten a este mundo, no se adapten a lo que el mundo hace, a lo que el mundo vive, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que conozcan cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Renovando nuestra mente, renovando nuestros pensamientos. Y para terminar, te quiero decir cuáles son las características que acompañan a una persona de mente sobria. El dominio propio, sí. El dominio propio es una característica que va de la mano de una persona que ha decidido vivir con una mente clara, que ha decidido vivir prudentemente, no es impulsivo, no se deja manejar por las circunstancias a su alrededor, más bien decide parar, pensar y actuar. Nos llama a estar vigilantes. Vigilantes no solo físicamente, es necesario estar vigilantes físicamente, pero en nuestra vida espiritual es aún más necesario. Permanecer en alerta cuando el Espíritu te mueve a orar por algo, cuando sientes una inquietud fuerte en tu corazón y sabes que eso viene de parte del Señor. Seamos intencionales. La humildad es una característica que va de la mano de una persona de mente sobria. ¿Y sabes por qué? Porque nos permite reconocer nuestras limitaciones y nos permite depender de Dios para tener la fuerza y la sabiduría para vencerlas. Así que nosotros decidimos cómo vivimos. Si lo hacemos de manera sobria o si lo hacemos bajo la influencia de los deseos y placeres de este mundo. La decisión depende de cada uno de nosotros. ¿Quieres ser parte de lo que Dios quiere hacer? ¿Quieres que tu vida cumpla la voluntad de Dios? Sé sobrio. Vela. Permanece fiel en lo que el Señor te ha llamado. Y yo te voy a pedir, si esta palabra tocó tu corazón, si tú puedes reconocer, Señor, en mí hay esto. En mí hay algo que yo necesito entregarte en esta noche. Ahí mismo donde tú estás, ponte de pie y nos vamos a unir en un clamor. No vamos a mirar la pajita del ojo ajeno, vamos a mirar la viga que hay en nuestro ojo. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fortaleza, que nos dé la capacidad de, en medio de un mundo que vive embriagado en sus deseos, en sus placeres, podamos vivir de manera sobria, con mente clara, ser prudentes. Señor, aquí estamos reconociendo que te necesitamos, Padre.
que necesitamos, Señor, que tu palabra, que es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, traspase hasta lo más profundo de nuestra mente y de nuestro ser, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor, porque sabemos que solamente de tu mano nosotros podemos ser más que vencedores, porque tú venciste en la cruz, porque tú ganaste, nosotros podemos ganar hoy. Padre, ayúdanos a permanecer con todos nuestros sentidos espirituales, Señor, despiertos. No queremos ser de los que duermen, queremos ser de los que están despiertos, alertas, vigilantes, de los que toman decisiones juiciosas, de los que no miran con soberbia, Señor, de los que no reaccionan bajo enojo, bajo impulsos, Padre. Necesitamos que tu Espíritu gobierne nuestra vida, Señor. Míranos, Señor. Queremos ser parte de lo que tú harás en este tiempo. Queremos ser parte de tu voluntad para este lugar, para este país, para esta nación, para el mundo entero, Señor. Y por eso hoy hemos entendido que es necesario que vivamos de manera sobria, no adoptando la manera en la que el mundo vive, Señor, más bien siendo diferentes. Te damos gracias, Señor, porque tú escuchas nuestra oración y nuestro clamor ha llegado hasta el trono de la gracia. Y tu misericordia responderá, Padre. Tu misericordia responderá a nuestro clamor y a nuestra oración, Señor. Te damos gracias, Padre, porque no nos desechas, más bien nos transformas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.